estos tiempos, ¿verdad? Y por mí, porque pues este clima de salir, pues que no me ha dejado, ya tengo como 2 semanas, ¿verdad? Que tratando de aliviarme de esta gripa ah, pero que el Señor, ¿verdad? En verdad nos ayude para ver que se está desarrollando algo especial, ¿verdad? Delante de nosotros, ¿verdad? Y es en cumplimiento. Es un cumplimiento pues de la palabra del Señor y pues una vez más queriendo nosotros que el Señor nos ayude para ver nuestra parte en aquello, lo que el Señor ha querido hacer. Uno lo piensa, a veces por eso pues yo creo que los hombres de Dios siempre se han desesperado, ¿verdad? Cuando queriendo influenciar las mentes, queriendo inculcar aquella visión que Dios le ha puesto en sus mentes, sus corazones, queriendo inculcar en el pueblo del Señor, y a veces viendo a veces que no hay respuesta, a veces que como que no captamos, ¿verdad? La situación pues y la verdad es que estamos al borde de algo grande, ¿verdad? Especialmente pues entendiendo que el Señor viene pronto y viene pronto, pero entendiendo siempre que todo lo que el Señor ha querido hacer lo ha querido ligar con su pueblo Israel, ¿verdad? Lo ha querido hacer de esa forma el Señor y la razón, una vez más, entendiendo pues por qué razón está el pastor en estas fechas. Voy a tratar, I'm going to try to as much as I can to do English, because I know there's some people here that would like that, and just mentioning the time that we're living in and why, if I'm here, it's because the pastor's not here. And where is he? Well, he's in Israel. Why is he there? Is he just because he had another trip scheduled? No, we understand that it's a very special something is developing, and God help us to see, to understand que Dios nos ayude para ver ese desarrollo que el Señor ha querido hacer y viendo nuestra parte, quiénes somos nosotros. Yo digo mi parte, ¿quién soy yo, Señor? Y cada uno diga su parte, ¿quién somos nosotros? Mira que el Señor nos ha puesto aquí en esta congregación, en este ministerio, siendo influenciados de un hombre de Dios, que Dios le dio algo no común, ¿verdad? Y que nosotros los que hemos querido, los que hemos pedido al Señor, Señor, ayúdame a entender y ayúdame a recibir aquello y ayúdame a obedecer y ayúdame a hacer mi parte, ¿verdad? De dejarnos ser influenciados, God used Brother from Senior in a special way, as with an uncommon mind, an uncommon ministry that has influenced not only here locally, but has its extensions worldwide. Que no, el ministerio que el Señor le quiso dar, hermano Francisco, entendiendo que no nomás fue aquí local, es algo que Dios lo quiso hacer ligar mundialmente. Y uno se ve aquí, ve su condición, ve sus limitaciones, ve nuestras fallas, nuestras flaquezas. Uno piensa, Señor, yo tengo parte de esto. Yo tengo parte. We see our faults, our failures, our defects, and we say, God, is this reality that I have a part of this something special that you're doing? Entendiendo que ahí donde va a estar el pastor en esos días, van a estar, como él mencionado, pero lo digo otra vez porque ya se aproxima. Mañana, hoy estamos el día 4 de junio. Today is the 4th of June. Mañana es el día 5 de junio, si el Señor permite que llegamos ese día. Tomorrow is the 5th of June.
¿Qué tiene que ver esos días con el pueblo de Israel y con nosotros mismos en la situación presente? ¿Qué se está recordando? ¿Y qué tiene que ver con lo que dice la palabra de Dios en estos tiempos? The 5th of June is tomorrow. What does it have to do with us? With the time that we're living in, what the Word of God expresses as far as the last events, prophetic events before the Lord returns. And tomorrow's the 5th of June. Mañana es 5 de junio. ¿Por qué menciono esa fecha? Porque ¿qué pasó el 5 de junio hace 50 años? ¿Y qué tiene que ver con el cumplimiento? Mire, hay varios versos que nos indican una vez más que Israel es el reloj de Dios. There's a lot of verses, there's several verses that tell us that Israel is God's clock, and it helps us to understand, where we're at. 3 weeks ago, we were mentioning the part of the rebirth of the modern state of Israel. Hace 3 semanas, pues recordamos, ¿verdad?, cuando el nacimiento del Estado moderno de Israel, hace 3 semanas. Ahora han pasado 3 semanas y ahora esta fecha es otra fecha muy importante. So 3 weeks have passed, and now we're in another time frame where it's very, very, very important. Lucas 21. 24, recordando Lucas 21, 24, lo que dice ahí, y hay otros versos, ¿verdad?, que nos indican, pero recordando lo que dice Lucas 21, 24, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada de las gentes, hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidas. I don't have my an English Bible here, but it basically the scripture tells us how they would fall by the edge of the sword, and they will be taken captive to all nations, and Jerusalem would be trodden under of the by the Gentiles until the times of the Gentiles were fulfilled. Okay, that's a basic paraphrase of what that verse says. Y entonces nos indica de tiempos, ¿verdad? Nos indica de tiempos. Just read it word for word. It says, "They shall fall by the edge of the sword and shall be led captive into all nations, and Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles until the times of the Gentiles be fulfilled." Una vez más, ¿cuál es el enfoque de esa escritura? Jerusalén. What is the focus of this verse, Luke 21:24, and other verses, and Daniel chapter 9, Daniel capítulo 9, ¿verdad?, cuando habla de las 70 semanas, when Daniel talks in chapter 9 of Daniel, talks about the 70 weeks of Daniel, and the focus is the city, the people, and the city. El enfoque es la ciudad, el pueblo y la ciudad, ¿verdad? Y una vez más, en esta fecha, ¿qué es lo que se comenzó a desarrollar? ¿Qué quiso el Señor en sus tiempos? Porque el Señor tiene sus tiempos para todo. God has his times when he is going to, when according to his timing, he allows things to develop. It's not according to man's timing, it's according to God's timing. And 50 years ago, on this date, the Lord allowed something to start happening so that this scripture that we read here could come into fulfillment. Entonces, hace 50 años, comenzando mañana, el 5 de junio, el Señor permitió algo que se desarrollara para que se cumpliese esta escritura, porque esta escritura nos indica el tiempo de nuestro tiempo, como los gentiles. This scripture talks to us about the Gentiles, about our time. When is the time of the Gentiles going to be fulfilled? Because when the time of the Gentiles is fulfilled, the Lord, we see in the Word of God that that's the time of the Lord
the Lord's return. El tiempo de los gentiles se va a cumplir cuando venga el Señor en su segunda venida. Amén. Así indica la Escritura. Y entonces, en el tiempo del Señor, hace 50 años, comenzó algo. Comenzó en la historia de Israel, algo que hoy en día se conoce en la historia de Israel, la guerra de 6 días. La guerra de 6 días, la guerra milagrosa. You know, in Israel's history, on the 5th of June began what is now known as the Six-Day War, or the Miracle War. But what people might say, well, that's happened on the other side of the world. What does that have to do with me? Algunos pueden decir, no, eso ocurrió allá. ¿Qué tiene que ver con nosotros como hijos de Dios, como cristianos? Tiene mucho que ver, ¿verdad? Porque así lo ha placido el Señor. Entonces, ¿qué comenzó a hacerse? Esta escritura lo estamos viendo y esa escritura se ha cumplido. Lucas 21:24 se ha cumplido. This scripture, we can see that among the various scriptures, this scripture, Luke 21:24, has been fulfilled. But how was it that it came to being fulfilled? ¿Cómo es que llegó a su cumplimiento? Pues fue porque lo que el Señor permitió que sucediera en estos días. Entonces se comenzó a desarrollar aquí, y digo un poco de información para que nosotros mismos podemos estar entendidos, porque creo que es necesario, como el Señor, en una manera especial, el Señor usó a hermano Francine para inculcar aquí este mensaje, porque el Señor iba a depositar en sus hijos y en los que querían hacerlo, recibir esto para poder ser de bendición al pueblo de Israel en estos tiempos. If we have received this understanding, this revelation, this mystery, it's because God has a special call for those who have allowed themselves to be influenced by this and understood the mystery of what is Israel, so that we can bless the nation of Israel in this time. Para que nosotros podamos bendecirlos y para poder hacer aquello, pues es necesario tener la información del Señor en nuestras mentes, porque la información es lo que tenemos en nuestra mente, es lo que forma nuestra identidad y aún influencia lo que hacemos. What we have in our minds influences, it is who we are, it's our identity, and it also affects what we do, how we react, how we live, what our attitude is. La información que tenemos. Entonces, hermano Francine, ustedes saben que el Señor lo usó para aún dar mucha información. Nos dio, se quedó un escrito, ¿verdad? Libros, aquí tengo uno, ¿verdad? Que gracias a Dios gracias a Dios que se pudo hacer a tiempo, ¿verdad? De la traducción de este libro, La Historia Moderna de Israel, en inglés, y que el pastor lo pudo llevar algunas copias allá con él. Esperamos que el Señor lo va a usar en una manera especial. Thank God that we were able to finish and have in preparation, the English version of the book, The Modern History of Israel, so that Pastor could take it with him. Because there's going to be, as he mentioned, there's going to be representatives of the Christian world from all around the world. Va a haber representantes, líderes de muchos diferentes grupos alrededor del mundo que van a estar allá. Pero fíjense en algo, hermano, hay que fijarnos en algo. La gran mayoría, aún los que apoyan a Israel, we have to understand something. Even the great majority of these groups, movements, Christian movements, the great majority that support Israel and have
supported Israel in different ways. The great majority of them, they support Israel, but the foundational understanding of what Israel has, the foundational testimony, the great majority don't have that. La gran mayoría, aún de los grupos cristianos que apoyan a Israel, Dios les bendiga, los que tienen ese sentido. Hay movimientos grandes, ¿verdad?, que apoyan a Israel, Dios les bendiga, pero la gran mayoría de esos grupos no tienen el entendimiento fundamental que caracteriza al pueblo de Israel. Hoy Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. The great majority do not have, they have a certain, God has given them a certain degree of understanding concerning the people of Israel, and God bless them for that, for what they're doing, but the great majority do not have the foundational, the stone that hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. El entendimiento que Dios es uno, que no es dualidad, que no es trinidad. You know, the great majority do not have the understanding that God is not a duality, He is not a trinity, He is one. What by God's grace and God's mercy has God placed upon, put upon in the lips, in the mind and the lips of Brother from Senior, and now through our pastor, and us included. Que es lo que Dios puso en los labios y la boca, en los labios y la mente de hermano Fred Senior, y ahora que sigue con nuestro pastor, y ahora nosotros como parte de la congregación, los que hemos recibido, no nomás aquí, también los compañeros en diferentes lugares que hemos entendido aquello, ese mensaje fundamental que aún hace más fuerte los lazos con el pueblo. Amén. Porque ha habido otros, entendiendo que ha habido, durante la historia ha habido grupos, ha habido gente que han, por un tiempo han apoyado a Israel, pero cuando se ha llegado ese entendimiento de la unicidad del Señor, entonces ha causado separación. You know, throughout Israel's history, even the modern history of Israel, there has been groups, there have been people, that have supported in Israel at one time or another, but when it has come to that fundamental understanding of who God is, it has caused a separation. Ha causado una separación, y menciono algunos, pues, que a sus principios, Martín Lutero, el que es llamado uno de los grandes reformadores, you know, Martin Luther, who is considered to be one of the great reformers, you know, in his beginnings, you know, when he started, you know, bringing to light in him, together with others, you know, John Knox, John Calvin, Martin Zwingli, and others, when they started bringing to light, you know, the truth of the Word of God, well, you know, he supported Israel. Martín Lutero a sus principios, juntamente con Juan Calvino Juan Calvino y Juan Knox y Martin Zwingli, cuando comenzaron a desarrollar, sacar a la luz la palabra del Señor en sus tiempos, pues Martín Lutero a su principio, él apoyó al pueblo de Israel. ¿Qué pasó? Llegó el mensaje fundamental. Llegó a ese punto, cuando llega a ese punto al mensaje fundamental, y cuando el pueblo de Israel no aceptó aquello, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con su mente? You know, when at the beginning he supported and even wrote, you know, certain what we call tractates, you know, writings supporting the people of Israel. You know, tuvo escritos que él escribió apoyando al pueblo de Israel, Martín Lutero. Pero cuando llegó a ese punto en quién es Dios, entonces ahí hubo una separación. When it came to that fundamental truth, then it caused a separation, and it caused
a change of heart and a change of mind. Causó un cambio de mente, cambio de corazón. ¿Y qué pasó con él? Pues después escribió otros libros, otros lo que se puede llamar tratados, ya no apoyando a Israel, pero ya maldiciendo al pueblo de Israel. You know, when he saw that he was not accepted by the people of Israel, because of, you know, those who understand, those who are sure in their minds and their hearts that who they are and who the God of Israel is, will never accept that God is divided. Los que creen, los que saben lo que Dios sabe su identidad, saben que es la identidad del Dios de Israel, nunca van a aceptar que Dios es un Dios dividido. Nunca. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, después él escribió otros libros maldiciendo al pueblo de Israel. Y por cierto, uno de sus libros que escribió lo usó Hitler para lo que sus barbaridades que hizo. You know, and even one of the things that Martin Luther wrote, one of the books he wrote, well, Hitler used it as a support of what he did when he and you know, the Nazi Germany brought about the Holocaust, the so-called final solution, el llamado solución final que programó Hitler, pues se basó en esos escritos de Martín Lutero. Aún otro líder, porque digo esto porque lo fundamental para que se haga más fuerte aquello es no nomás apoyar a Israel, pero gracias a Dios que tenemos el entendimiento fundamental, el testimonio fundamental como el segundo testigo. Thank God that we have not only a understanding of certain aspects of our relation with Israel, but we have the fundamental truth as the second witness of the two witnesses that the Word of God speaks about in Revelation chapter 11. Apocalipsis capítulo 11 habla de aquello y tenemos aquí por la gracia del Señor. Gracias al Señor por aquello. Y digo, hay otros ejemplos. Mahoma fue otro, pues es que es el líder, que es el profeta de Islam. En su principio también y pasó lo mismo con él. Quiso encontrar apoyo del pueblo de Israel, no lo encontró. Entonces, pues, ¿qué pasó después? Pues comenzó a maldecir y aún, pues, lo que hay, el libro sagrado para los musulmanes, el Corán, pues, está lleno de mensajes fuertes en contra del pueblo de Israel. Muhammad, the great, prophet of the Muslim belief, in his beginnings, he sought relation with the people of Israel, but once again, they did not, totally accept what he had to say. So, he was influenced, his mind was influenced, and we find, in the book that they use, the Quran, very, very, a lot of statements directly against the people of Israel. So we see that what God has chose to do and what He is doing now is something tremendous. Lo que Dios ha querido hacer, está haciendo es algo tremendo. Y por eso, una vez más, por eso está ahí el pastor ahí. Ahora, estaba mencionando, el desarrollo de aquello, de este cumplimiento de esa escritura, Lucas 21, se tenía que desarrollar aquello para que se cumpliese aquello, y el Señor quiso usar, así como lo ha usado, dice la escritura en Zacarías, ¿verdad? Zacarías 14, ¿verdad? Habla de la segunda venida del Señor, habla de lo que el Señor va a hacer, pero una de las expresiones dice que va a venir el Señor y va a pelear a favor de Israel como peleó en
el día de la batalla. You know, in Zechariah chapter 14, where you know where it mentions the prophecy of what is going to happen to the people of Israel, what is going to occur before the second coming of the Lord. It mentions an expression there in Zechariah chapter 14. It says in verse 3, it says, "Then shall the Lord go forth and fight against those nations as when he fought in the day of battle. Después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla." Entonces esa expresión, en el día de la batalla. ¿Cuál día de la batalla? You know, the expression of what, you know, it says, as he fought in the day of battle. Which day is it referring to? Is it referring to one specific day? ¿Está refiriéndose a un día específico? No, está refiriéndose a cada vez que el Señor ha peleado a favor de su pueblo durante toda la trayectoria del pueblo de Israel, durante toda su historia. It is not referring to one specific day. It's referring to how the Lord has fought for and protected and helped his people throughout the ages. And unfortunately, we have seen Israel time after time after time have to confront, you know, physical war. Y vez tras vez hemos visto a Israel que ha tenido que entrar en guerra. Aún pues hablando no nada más de la antigüedad, la palabra del Señor, uno puede leer todas las diferentes historias en el Antiguo Testamento donde el pueblo de Israel tuvo que entrar en guerra. Aún sus principios, aún cuando el Señor los envió, cuando el Señor les dio la tierra prometida, ¿qué dejó al Señor ahí? Even when we read about the beginnings of the people of Israel, when the Lord promised them, you know, the Holy Land, the Promised Land, what did the Lord leave in that land? ¿Qué dejó el Señor ahí? ¿Sacó a todos ahí, los que estaban ahí? ¿Todas las naciones? ¿Para que Israel entrara así fácil? No, you know. Israel's history has always been a history of struggle. La historia de Israel siempre ha sido una historia de guerra, de batalla. Siempre, hasta el final va a ser. Hasta el final, lo leemos en Zacarías, y los primeros versos habla de aquí. Hasta el final. No, Israel's history has been a history of struggle. And what happened at the beginning? Well, when the Lord allowed them to go into the Promised Land, what happened? He left 7 nations. The scriptures tell us that he left 7 nations there. Dice la escritura que dejó 7 naciones ahí. ¿Ah? 7 naciones ahí. El Señor hubiera podido sacar a toda la gente y entrar a Israel a gusto. ¿Verdad que sí? Pero el Señor sabe que es por medio de las batallas, por medio del conflicto, por medio de las situaciones que uno aprende. Y Él quería que su nación, que su pueblo aprendiera a luchar. A luchar. Y aún para cambiar su mentalidad, porque pues la verdad es que en los días antes de estar ahí, pues en los años antes de estar ahí, pues donde estaban eran esclavos. Entonces tuvo que cambiar, programar, influenciar sus mentes y poner mentes de guerreros, ¿no? Para entrar ahí y no nomás entrar ahí, pero para sostener ahí lo que Dios les iba a dar. You know, so, you know, God, you know, 40 years before, where, you know, what was happening to the people of Israel, you know, they were a nation, they were, under slavery. So their mindset was different. So, you know, God allowed that to happen to adjust their mind so they can become, you know, to have the right kind of mindset, the right kind of attitude, and to teach them to battle. Forzar y forjar sus mentes para que sean mentes guerreros. Entonces,
Lo vemos una vez y otra vez. Entonces dice la escritura que así como el día de la batalla. Entonces, the scripture says that he fought with them as he fought in the day of battle. Well, coming back to what happened in these times 50 years ago, lo que comenzó a desarrollarse hace 50 años, comenzando el día de mañana, el 5 de junio, que comenzó a desarrollarse otros de las muchas guerras que ha tenido el pueblo de Israel. One of the many battles, one of the many wars that Israel has fought. In this case, the 6-day war. Now, what is important about this war? It's called the miracle war because once again, the Lord, as He has done in the past, He did tremendous miracles through His people, and how He allowed them to conquer something against unimaginable odds. ¿Por qué se llama la guerra milagrosa? Porque pues nomás fue 6 días y aparte pudo Israel conquistar algo en contra en contra de ¿cómo se puede decir? En contra de retos imaginables, no comunes, así como lo vemos en toda la escritura. El ejemplo lo tenemos ahí con David y Goliat. We have the prime example with David and Goliath, that type of battle. Insurmountable odds, something that humanly speaking cannot be done. Algo que humanamente no se puede lograr, un David vencer a un Goliat. ¿Verdad? Y así el Señor ha querido hacer con el pueblo de Israel. Lo vemos una vez y otra vez, los 300 de Gedeón. The 300 men of Gideon's warriors. 300 en contra de una multitud y el Señor logrando milagros. 300, the time of Gideon, 300 men, 300 soldiers against great odds against, of warriors, and the Lord giving them the battle. Because the reality is that even though the Lord has developed a mindset in the people of Israel, a mindset of being warriors, it's been the Lord that has fought and won their battles. Amen. Aunque Israel, el Señor les ha dado mentalidad ahora, aún como ha dicho el primer ministro hoy en estos días, cuando ha enfrentado las situaciones que está enfrentando el pueblo de Israel, les dice a sus enemigos, ya no somos la ovejita. ¿Verdad que les dice, ya no somos la ovejita, ahora somos tigre, dice. Netanyahu, Dios le bendiga. He said in these days, he said, warning his enemies, we're no longer the little sheep. We are tigers, we are lions. Okay, the mindset. But the reality is, la realidad no ha sido la capacidad del pueblo de Israel, ha sido el Dios de Israel que los ha sacado adelante. Y cuando se han olvidado de aquello, el Señor también se ha encargado de recordarlos. When the people of Israel have forgotten, and when they put their strength on their own capacity, on their own military strength, the only military prowess, the Lord has brought them back to earth. Esta guerra que estamos hablando, que para que se pueda desarrollar esa escritura en Lucas 21-24, 6 años después, pasó otra guerra. We're mentioning this 6-day war, the miracle war, where the Lord used it so for the fulfillment of this prophecy, so that we can know that the time of the Gentiles is short. But a brief 6 years later, there's another war, and that's another story. But the Yom Kippur War, 6 años después, pasó otra guerra después de esta guerra, la guerra de Yom Kippur. ¿Y qué pasó ahí? El Señor trató con su pueblo porque se habían confiado, se habían creído por sus capacidades, por sus victorias. Y el Señor otra vez más les recordó, no es por sus capacidades, yo soy el que sin mí ustedes no pueden hacer nada.
Entonces, y casi en esa guerra, casi los venció el enemigo, pero gracias a Dios, en su gran misericordia, el Señor les dio la victoria una vez más. Pero perdieron mucha gente y sangraron el pueblo de Israel en esa guerra. Entonces, siempre recordando que ha sido el Dios de Israel que ha peleado sus batallas. He always wants his people to understand, he wants us to understand that it is the God of Israel. You know, in these days, en estos días estuvo allá nuestro presidente Trump allá en Israel. Aún fue al muro, algo que no ha hecho ningún otro presidente, al muro. Ahí oró y se ve cosas muy bonitas, pero a la otra vez otras cosas que no son tan favorables. Ahorita pues está difícil ver qué rumbo, qué exactamente va a tener el presidente acerca del pueblo de Israel, porque hace una cosa favorable y luego otra cosa no muy favorable. It's hard to get put a finger on how exactly our president is going to react and is reacting to people of Israel, because on one hand, with one side of the mouth, he speaks something favorable according to Israel, and then the other side of the mouth is something negative. Okay? So yes, he went to the wall, sí, fue al muro, pero en esos días que pasó, ¿qué hizo? Otra vez más firmó el papelito, ¿verdad? Que dice que se va a posponer por lo menos otros 6 meses el traslado de la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. He signed the waiver once again for at least for another 6 months. Every 6 months they have to sign that waiver, and the waiver is that they're not going to move the embassy, the United States Embassy, from Tel Aviv to Jerusalem. Okay? Y él mismo se ha dado cuenta que no era tan fácil como él pensaba, ¿verdad? Porque cuando estaba pues en las elecciones, pues estaba muy bravo en lo que estaba diciendo, todo lo que estaba diciendo, y todo el mundo creyendo, ¿verdad?, que iba a ser cierto, pero no es tan fácil así. Es muy complicado la situación. No, ningún hombre lo puede solucionar. There's a very, very complex situation in the nation of Israel. No man, no human being can find the solution. The only solution is the King of Israel, the Prince of Peace. He is the only one that has the solution, and he will demonstrate that solution in his due time. Entonces firmó aquello, y los que no saben qué es aquello, es que en 1995 Estados Unidos declaró que sí estaban de acuerdo que la embajada de Estados Unidos se iba a poner en Jerusalén, y eso es básicamente dando un sello, una veracidad, un sello como Jerusalén, como el capital de Israel. In 1995, the United States, they passed, and here in the Congress, a law was passed saying that the United States recognizes that Jerusalem is the capital of Israel. But there was a clause there that said that each president that came, they had the opportunity to sign a waiver, say, okay, let's hold off, let's not do it yet. Okay? And unfortunately, even though in 1995, how many years have passed? ¿Cuántos años han pasado en 1995? ¿Cuántos años ya son? Ya son que 22, ¿verdad? 22 años que se pasó esa ley en Estados Unidos y no se ha logrado. 22 years that law, it's on the books. Está en los libros, está ahí en el gobierno, aquí en Estados Unidos, pero no se ha hecho, porque cada 6 meses el presidente, dependiendo de la situación, si él cree que no es conveniente, entonces puede firmar ese documento, entonces se pospone por lo menos otros 6 meses, y así han hecho ya por 22 años. Y el presidente Trump, pues en esos días firmó aquello, ¿verdad? Entonces, es porque, una vez más, es porque el que tiene la solución es el Dios de Israel. Pero una vez más, volviendo a aquello, que comenzó a desarrollarse la guerra de 6 días, the miracle war, the 6-day war.
Si uno lee la historia, pues pasó cosas tremendas ahí para que se pueda desarrollar. Pero una vez más, para un poco de información, mire, aún los enemigos de Israel dicen, mire, todo el conflicto ahorita que hay ahorita tiene que ver con esta guerra de 6 días. Con lo que sucedió en la guerra de 6 días. The conflict now, all the problem now that is in the media that the nations have is something that occurred during this 6-day war. What Israel was able to accomplish during this war. Lo que Israel pudo conquistar durante esta guerra. Comenzando con lo más importante. Comenzando con lo más importante que este miércoles, ¿verdad? En nuestro calendario, que va a ser el 7 de junio, lo más importante, cuando Israel pudo entrar y recapturar la ciudad antigua de Jerusalén. You know, and a couple more days, Wednesday, the 7th of June, during this miracle war, during the 6-day war, that the Israeli army was able to go and to recapture the old city of Jerusalem. Why is that important? Because what the scripture says, what we read. ¿Por qué es importante lo que leímos ahorita en Lucas 21:24, nuestra escritura? Porque menciona. Porque por todo este tiempo, desde cuando Israel fue sacado, desde el año 70, you know, beginning back from the year 70 AD, when Israel was scattered because of, you know, what happened with the Roman army, and when the Roman army destroyed Jerusalem, destroyed the temple in 70 AD. Well, how many years passed? You know, and God is a God of numbers. God is a marvelous God. If we see, you know, Brother Ephraim Jr. mentioned this many times. Dios es un Dios de números. Dios usa los números. Y el año 70 fueron expulsados el pueblo de Israel cuando los romanos conquistaron, cuando se cumplió lo que el Señor dijo en Mateo 24, que no iba a quedar piedra sobre piedra. 1967, cuando Israel, el 7 de junio, Israel conquistó una vez más la ciudad antigua. ¿Cuántos años habían pasado? 1897 años pasaron. 1897 years passed from 70 AD to 1967 AD. 1897, porque digo que Dios usa los números, pues ¿en qué año se hizo el primer congreso sionista? 1897. You know, when was the first Zionist Congress convened in Switzerland? It was in the year 1897 AD. So God is a God of numbers now. But what is the importance of that? Because if Israel had not recaptured the old city, then the prophecies that were Zechariah 14 could not be fulfilled. Si Israel no hubiera reconquistado la ciudad antigua, no se iba a poder cumplir la profecía en Zacarías 14. Es imposible. Y tampoco se iba a cumplir lo que dice el Salmo 122, es un tipo de profecía, los primeros versos. You know, Psalm 122 is also a prophecy. Si uno lee ahí en Salmo 122, ¿qué dice? Dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Por 1897 años no se puede decir esto.
Por eso la gente decía, el próximo año en Jerusalén. El próximo año en Jerusalén. For 1,197 years, since after Israel was scattered from the land in year 70, they could not say this because they didn't have access to the old city. No tenían acceso a la ciudad antigua. Aún después que se cumplió la profecía que mencionamos las 3 semanas, cuando se estableció el Estado moderno, porque en la guerra de independencia de Israel, ¿qué pasó? No lograron conquistar la ciudad antigua. Además, se quedó con la ciudad moderna. Even in 1948 and 1949 in the War of Independence, Israel was not able to capture the old city. They only had the modern city. So for those 19 years, Israel was not able to gain access to the old city, and not just those 19 years, for almost 19 centuries. Y no nomás por 19 años, desde el 48 al 67, por casi 1900 años, no tuvieron acceso, no podían decir aquello. Pero el 7 de junio del 1967 se logró que podían decir eso, y con firmeza. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén, Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está, ¿qué dice? Bien unida entre sí. Verse 3, it says in English, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Our feet shall stand within thy gates, O Jerusalem. Jerusalem is builded as a city that is compact, and in Spanish it says that is united, compact together. For almost 19 centuries, Israel could not say this. First of all, they cannot say what's in verse 2, that our feet have stood within thy gates, because they didn't have access to it. From the year 70 till the year 1967, they did not have access to the old city. And then it says, okay, Jerusalem is built as a city that is united, it's compact together. What happened during this war, the 6-day war? The Lord used this war, used this miracle war to fulfill His promise, and to allow us to understand the time that we're living in. El Señor usó esta guerra milagrosa para cumplir su promesa de Israel, y para darnos a entender el tiempo que estamos viviendo nosotros. Fue unido. Por eso el Maranatha anterior, ¿cuál es la portada principal? ¿Cuál es el artículo principal? Que no sé cuántos han leído la Maranatha, la más reciente. ¿Cuántos lo han leído? ¿Qué es el encabezado? ¿Qué es el artículo encabezado? 50 aniversario de la reunificación de Jerusalén. The 50-year anniversary of the reunification of Israel. And that reunification happened during this 6-day war. But this 6-day war started on the 5th of June, 1967. Ahora, una vez más, las naciones, el pueblo, la gente que habla en contra del pueblo de Israel dice, mire, Israel no debe estar ahí porque ellos comenzaron la guerra. Ellos atacaron. Ellos están viviendo ahí ilegalmente. Critics of Israel say, hey, Israel should not be there because they're illegally. They attacked first. Pero nos conviene saber un poco de la historia de qué pasó en los días anteriores, ¿verdad? De esa guerra, porque ciertamente fue algo especial. El Señor usó algo especial y lo relata en el libro de Estado Moderno de Israel. Hermano Efraín sí lo relata ahí. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? ¿Qué entendimiento les dio al pueblo de Israel para hacer una estrategia clave que usaron, que Dios usó para darle la victoria? God
placed in their minds and the hearts of the Israeli army, the leaders of the army, a strategy to be able to conquer their enemies in which they were vastly outnumbered. They were vastly outnumbered, but God gave them a strategy. He put in their minds, their hearts, the strategy and what they needed to do. Now, those who have read about this, know what I'm talking about. Si los que han leído quizá un poco de la historia, pues pueden saber, y los que recuerden lo que le explicaba muchas veces hermano Franchino acerca de aquello, la estrategia que usó Israel y la importancia, hermano Franchino, pues entre los muchos libros que escribió, uno se llama Conociendo a Nuestro Enemigo. ¿Va que sí? Among the many books that Brother Ephraim Sr. has written, one of them is called Knowing Our Enemy. La importancia de conocer al enemigo para poder pelear efectivamente y vencer al enemigo. Amen. He wrote a book called Knowing Our Enemy, and the importance of knowing our enemy, knowing who we're up against, knowing the strategy of our enemy, so that we can not only, battle and defend ourselves against the enemy, but have victory over our enemy. Because God has called us to have victory over the enemy. Porque Dios nos ha llamado para para vencer. Amén. Sobre nuestro enemigo. Amén. Hablando de Satanás, hablando del diablo, hablando de sus maquinaciones, hablando de sus mentiras. El Señor nos ha dado la verdad. Pero también nos ha dado estrategias, nos ha dado entendimiento, nos ha dado herramientas para poder hacerlo. God has given us the strategy. He's given us the weapons. He's given us the tools that we need to be able to battle effectively and to win, to be victorious, in our minds, in our hearts against our enemy. Well, God gave the people of Israel in the 6-day war, just to remind you, what the Lord did, the strategy He gave them, la estrategia que Dios lo usó, que les dio, que cuando vieron, ahora, para entender algo, porque una vez más, las naciones dicen que Israel debe devolver la tierra porque lo capturaron ilegalmente, atacaron primero y como atacaron primero, según ellos, entonces deben de regresar a aquello. ¿Y qué es lo que todo el mundo está haciendo? Que Israel, para tener paz, tiene que regresar a las líneas que tenía antes de la guerra de 6 días. Por eso este fecha, estos días es muy importante. The mindset of the people is that, okay, Israel, if Israel wants to have peace, they need to go back to the borders they have before 1967. Okay, go back to that. Retract, withdraw. Back, to the front, to the borders that they had before that. And the reasoning that the enemy uses is that Israel is there illegally because they attacked first. And they base themselves on exactly the strategy that they used. Ahora, ¿por qué la gente dice eso? Porque están basados en la estrategia que Dios les dio a ellos. ¿Cuál fue la estrategia? Cuando vieron todo aquello, cuando vieron los soldados, los ejércitos de sus enemigos que estaban ya a las fronteras de Israel, en ese tiempo el primer ministro de Israel era Levi Eshkol. Entonces él y su gabinete, el ministro de defensa era Moshe Dayan. Ustedes recuerdan quién es Moshe Dayan, ¿verdad? El muy famoso, el que tiene un parche, ¿verdad? En su ojo. At that time, during the time frame of the 6-day war, the prime minister was Levi Eshkol, and the minister of defense was Moshe Dayan. Moshe Dayan is very famous. He's a very famous general in the Israeli army in their history. He's the one with the patch. Okay, when you see in the photographs. Okay, what it was a strategy that they came up with is to do a preemptive strike, hacer un ataque preventiva. Is that the correct word, Brother Phil? Preventiva. Okay, antes, preemptive strike. ¿Y qué hicieron en ese ataque preventiva? Cuando ya vieron los ejércitos, no lo hicieron nada más porque quisieron hacerlo.
es porque sus enemigos ya estaban dando señales de guerra y habían hecho cosas que ya eran actos de guerra. Una de las cosas que había hecho es que había ya cerrado lo que es los estrechos de Tirán. One of the things that the enemy had done, they had closed the straits of Tiran. The straits of Tiran. Ahora, esos estrechos de Tirán es la entrada para el Golfo de Aqaba. The straits of Tiran, they are it's the gateway to the Gulf of Aqaba. The Gulf of Aqaba is the body of water that Israel uses so that they can receive the majority of their oil and other things. El Golfo de Aqaba es donde entran los barcos para ir a Israel, a Eliat y otros puertos ahí en Israel para llevarles su aceite y todas las cosas que necesitan. Entonces, ¿qué hizo Egipto? Fue Egipto en ese tiempo. En ese tiempo era Nasser, que era el presidente, Gamal Nasser. Gamal Nasser was the president of Egypt at the time, and so he declared that he did that. They closed those straits. They closed access of any Israeli vessel to the Straits of Tiran and to the Gulf of Aqaba, and so they could, get their supplies. So that in itself was an act of war. Aún eso mismo era una acta de guerra, que después aún el gobierno de Israel, de Estados Unidos, lo reconoció, pero lo hizo después. El que era presidente en ese tiempo de Estados Unidos era Johnson, Lyndon Johnson, LBJ. LBJ was the president at that time, presidente Johnson, y él les dijo, mire, si ustedes hacen algo, están solos. Él les dijo, si van a hacer algo, nosotros no lo vamos a apoyar. Y la verdad es, ciertamente Estados Unidos ha apoyado al pueblo de Israel con dinero, pero nunca en sus diferentes guerras, nunca la ha apoyado con tropas, con ejército, nunca. The United States, God bless the United States for that part that has always, even to this point, supported Israel with funds. $3 billion, I believe it's $3 billion a year, 3 mil millones que apoya a Estados Unidos a Israel. Pero la gran mayoría de ese dinero, pues están recibiendo dinero. La gran mayoría de ese dinero lo tiene que usar el 40% de su ingreso de Israel, lo que es su producto, ¿cómo se llama? Su producto bruto. Gross national product. Is that the right term? Bueno, the gross national product, the income. 40% Israel has to use it for defense. Israel tiene que usar 40% de sus ingresos para su defensa. Algo que ningún otro país tiene que hacerlo a ese grado, por la situación en que ellos están. Entonces, ciertamente Estados Unidos ha dado dinero, pero nunca ha dado tropas. Porque una vez más, para que la honra y la gloria sea para el Dios de Israel. Always so that all honor and all glory go to the God of Israel. We've heard, we've seen a lot of different bumper stickers and T-shirts and everything, and one of them says, "Don't worry, America, Israel has your back." Hay una calcomanía que dice, no te preocupes, Estados Unidos, Israel tiene tu espalda. No sé si me entendieron, ¿eh? Porque debe decir lo opuesto, ¿verdad? No te preocupes, Israel, Estados Unidos tiene tu espalda, pero no, dice, no te preocupes, Estados Unidos, Israel tiene tu espalda. Como dijo como el relato que han dicho, ¿verdad? Que cuando estaban hablando todo el mundo, ¿verdad? De acerca de todo su ejército, todo esto, y que dijo el jovencito, el hijo de un rabino, que dijo, pues sí, ellos tienen esto, pero nosotros tenemos el Torah,
You know, when that young man, that young child is listening to all the different things and all the different, technology and war, the instruments of war that different nations have, he said, yeah, but we have the Torah. We have the Torah. Eso es mucho más que suficiente. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó entonces cuando pasaron estas cosas? Cerraron ese estrecho de Tirán, el Golfo de Acaba, y luego, fíjese, las Naciones Unidas tenían una fuerza ahí que estaba en la frontera entre Egipto y Israel, en lo que es la península de Sinaí, y al norte también, en la frontera de lo que es Israel con Siria. Tenía una fuerza especial, las Naciones Unidas, compuesta de diferentes naciones, de soldados de diferentes naciones que estaban ahí. Pues Nasser, el líder de Egipto, dije, no, sálganse de ahí, tienen que salirse. Nasser told, he made a threat. He said, you guys got to get out of there. We want you out of there. We don't want you there anymore. Y muy obedientes se salieron. Muy obedientes, ese se llama en inglés peacekeeping force. Fuerza supuestamente para mantener la paz. Dijeron, ok, porque tú dices, Nasser, no vamos a salir. Y se salieron. Se salieron de ahí. ¿Por qué? ¿Por qué querían sacarlos de ahí? Porque sabían que lo que iban a hacer ya habían hecho, ya estaban tocando las tambores de guerra. They were already beating the war drums. And then what they did with Straits of Tiran, well, Israel saw themselves that they could not wait. Israel no podía esperar, no podía a ver qué van a hacer. Entonces Israel tomó la estrategia. ¿Cuál fue la estrategia? Y tiene que ver con lo que mencioné de conocer a nuestro enemigo, porque lo que había hecho Israel hace tiempo antes, había mandado espías, había mandado gente para infiltrar ahí al gobierno de Egipto, al ejército de Egipto. Hay uno que se nombra, ¿verdad?, que se llama Wolfgang Lotz, ¿verdad?, que uno de los espías del Mossad, ¿verdad? One of them his name was Wolfgang Lotz. He was a German Jew. Era un judío alemán. Y tenía, pues, se veía como alemán, tenía, pues, complexión de blanco con sus ojos verdes ahí, pero era judío, alemán. Y él se infiltró ahí y se hizo amigos con porque había muchos nazis trabajando ahí con el gobierno de Egipto. Entonces él se puso en medio de ellos, y aparte de ellos otros espías. Y otro libro, bueno, está en inglés, pero otro libro que les recomiendo se llama Espías de Gedeón, Gideon Spies. Habla de aquello, cómo el Señor dio entendimiento al pueblo de Israel para poder hacer diferentes cosas. Pero una de las cosas que lograron hacer, hablando de conocer a nuestro enemigo, lograron saber entrar a lugares donde otras personas no pueden entrar, y uno de esos se infiltraron donde estaban las bases aéreas de Egipto, y comenzaron a estudiar a su enemigo, sus patrones de cuando se levantaban, cuando iban a desayunar, cuando se cambiaban de turno y todo aquello. They infiltrated even to the Egyptian Air Force, and they studied their enemy, and they had it down to the minute, what their schedule was. What time they went to get breakfast, what time, the shifts changed, between the two, the people that were manning the radar, los que estaban con el radar, ¿verdad? Cuánto se cambiaron, qué tiempo estaba sin alguien estuviera viendo aquello. Y lograron identificar 5 minutos. Creo que entre las 8 de la mañana y las 8:05 de la mañana. They were able to identify, able to pinpoint 5 minutes where one shift was leaving and the other shift was coming,
The shift that was leaving, they would eat breakfast, and then they would go back to their barracks and get what they needed to go into their shift. And in that time frame, there was 5 minutes of lapse where nobody was manning the radar. Pudieron ver y infiltrar ahí 5 minutos exactos donde los que estaban encargados de ver el radar que ya se habían ido, y los que iban a entrar, que desayunaban, llegaban a sus barracas para recoger cosas que ocupaban para hacer su trabajo, y luego llegaban a su puesto. Había 5 minutos donde nadie estaba enfrente de lo que es toda la maquinaria para ver el radar. Israel a ese punto pudo identificar aquello, y a ese punto programaron su ataque. They were able to pinpoint their attack to those 5 minutes, and in those 5 minutes, the Israeli army, the Israeli Air Force came, and what did they do? They bombarded, they destroyed the Egyptian Air Force, they destroyed the Syrian Air Force, and in less than 15 minutes, basically, the war was over. It still took 6 days, but the foundational attack gave them the victory. ¿Qué pasó? En cuando ya programaron ese ataque, destruyeron todos los aviones que ni alcanzaron despejar en Egipto y en Siria. Quedaron los aviones así, inservibles. Y se dice, ellos mismos reconocen esos 15 minutos, básicamente 15 minutos de ataques, se ganó la guerra. Porque libró lo que es el aire, para que libremente los aviones de los Estados Unidos, de Israel, podían estar ahí libremente para hacer lo que tenían que hacer, para apoyar al ejército de Israel. Entonces pero una vez más, ¿quién les dio ese entendimiento? ¿Quién les dio todo aquello para una exactitud? Porque nuestro Dios es un Dios de precisión. Our God is a precise God. Our God is an exact God. Our God is a planning God. Our God is a marvelous God, the God of Israel. And He helped His people do that, and it opened up the airways for the Israeli army to 2 days later. Abrió el espacio aéreo para que ya el ejército de Israel podía, en 2 días después, comandados con el general Mardoqueo Gur, que le decían Mota Gur, y los paracaidistas, su equipo de paracaidistas entraron, creo que es la puerta de Stevens Gate. Ahí pueden entrar, y declararon lo que se ha hecho famoso, ¿verdad? Una expresión cuando pudieron llegar ahí poco a poco entrando. Y hay varias historias, hay muchas historias. Hay una historia que me recuerdo que se dice que cuando llegaron a una puerta, porque cuando querían entrar ya habían conquistado, ya estaban a las puertas de la ciudad antigua, pero querían entrar, no sabían, porque tenían años que no estaban ahí, no sabían exactamente cómo llegar. Y llegaron a una puerta, dice, es que estaba cerrado. Pero dice la historia, que ahí estaban preguntándose, pues ahora cómo lo hacemos. Que llegó de la nada, llegó un señor con la llave, lo abrió y entraron. ¿Quién hace eso? El Dios de Israel. Y pueden entrar adentro de los pasillos, y llegaron ahí a los terrenos del templo, y es cuando declararon, cuando se oyó esa exclamación: los terrenos del templo están en nuestras manos. That's when they heard that expression, the Temple Mount is in our hands. Se cumplió esta profecía.
que ya dejó de ser hollada la ciudad santa por los gentiles, que ya se comenzó a cerrar la puerta para usted y yo, para los gentiles, y esa puerta ya se va a cerrar. El Señor no hace las cosas a un golpe así nomás. No, el Señor es grande en misericordia. God doesn't just shut the door immediately. No, He's great in mercy, great in mercy. But on that day, y dice la historia que estaban llorando, estaban llorando hombres de guerra, soldados llorando, celebrando, gritando, danzando. Y es cuando llegó ahí el rabino en jefe de la fuerza de defensa de Israel. And at that time, the chief rabbi of the Israeli army came, Shlomo Goren. Shlomo Goren llegó ahí y tocó el shofar. He blew the shofar. And he said, "We have returned." Hemos llegado a nuestra ciudad para nunca jamás volver a dejarlo. He said, "We have returned to our city to never leave it again." And those words, God is going to honor those words. Porque así lo dice en su palabra. Dios va a honrar aquello y lo ha hecho y lo va a hacer. Se cumplió la palabra de Dios porque es preciso el Señor. Y eso es lo que se está en estos días. Por eso está nuestro pastor ahí, porque es algo de una expectación. ¿Qué va a hacer el Señor? ¿Qué va a hacer? No nomás porque, una vez más, por eso hay que estar orando y ayunando y pidiendo que el Señor le dé gracia a nuestro pastor, porque él va a estar enfrente de líderes, no nomás de gente, no, de líderes que se va a poder poner información en sus manos en inglés y pidiendo al Señor que si no usa aquello, lo que Dios le dio a su abuelo a escribir, que usa aquello para despertar mentes, para que hacer algo maravilloso. Y usted y yo somos parte de aquello, por la gracia del Señor. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, hermanos! Que el Señor nos ayuda para verlo de esa forma y para actuar de esa forma. Por eso el Señor nos sigue hablando, diciendo: prepárense, preparen su mente, preparen su corazón, preparen sus vidas, porque el Señor quiere hacer algo maravilloso. Y estos expertos tenemos parte en aquello por la gracia del Señor. Usted y yo, we are ex-dogs. Oh, Santo Señor. Que el Señor despierte nuestras mentes más, aún más, que God, but the Lord open up our understandings to understand that we are at the threshold. Estamos a la entrada de algo maravilloso. Señor, ayúdanos, Señor, para entender más aún, Señor, para apreciar, Señor Santo, esta maravilla, Señor, que tenemos, Señor, esta oportunidad, Señor, para ver, Señor Santo, lo que tú quieres hacer, Señor, usando a los que se prestan, Señor. Queremos, Señor Santo, ser parte, Señor, de aquellos, Señor Santo, que ven, que entienden, que actuemos, Señor, conforme, Señor, lo que quieres hacer, Señor Jesucristo.
Despiértanos aún más, Señor, por favor, Señor. No somos dignos, Señor, del lugar, Señor, que tú has querido, Señor, incluirnos en esto, Señor. No somos dignos, Señor. Pero ayúdanos, Señor Santo, para poder entender aún más, Señor. Despiértanos en nosotros aún más, Señor, el sentir necesario de ti, Señor, que se requiere, Señor. Tú vas a obrar, tú vas a usar, Señor, a tus hijos, a tu pueblo, los que están disponibles, Señor, los que quieren tener sus corazones, sus mentes, Señor, disponibles, Señor, para ser parte de esta obra maravillosa, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, como parte, Señor, del ejército aún, Señor, que has llamado entre la iglesia, Señor, para apoyar, para bendecir, Señor, para hablar, para decir, Señor, para dar testimonio, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor Santo, para hacerlo, Señor. Queremos, Señor Santo, ser incluidos en aquello, Señor, para apoyar, Señor, a tu pueblo, para bendecirlo, Señor, apoyar a nuestro pastor, Señor Santo. Tú sabes lo que vas a hacer en estos días, Señor Santo. Tú sabes las puertas que tú vas a abrir, Señor. Y ayúdanos, Señor Santo, para tener la mentalidad que necesitamos, Señor, para participar en lo maravilloso que quieres hacer, Señor. En tu nombre, Señor, despierta, Señor, los que quizá no han podido entenderlo, Señor. La magnitud, Señor, ten misericordia, Señor. Despierta, Señor Santo. Y los que has querido despertar, ayúdanos, Señor, para luchar, para no perder la visión, Señor, para que no se borra la visión, Señor. Cada día que se haga más claro aún en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor. En tu nombre poderoso, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por este privilegio, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Gloria, honra sea a ti, mi Dios. Gloria sea tu nombre, Señor Santo. Gracias, Señor Jesucristo bendito. Gloria sea a ti, mi Dios Santo. Muchas gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Ayúdanos a no tomar en poco, Señor Santo, lo que has puesto, Señor, delante de nosotros, Señor Jesucristo, por favor, Señor. Ayúdanos, Señor, cada uno de su parte, Señor. Entender, Señor Santo, Señor, la importancia, Señor, de cada uno de nosotros, Señor. Pone ese hambre, pone ese deseo, Señor, aún, Señor Santo, para informarnos, Señor Santo, acerca de nuestro pueblo, Señor Santo, en tu nombre poderoso, Señor Jesucristo bendito. Gracias, Señor Jesucristo bendito. Gloria sea tu nombre, Señor. Una vez más que el Señor nos sigue obrando, sigue poniendo el deseo y el hambre de informarnos. Les hemos dicho a nuestros jóvenes, pero no nomás nuestros jóvenes, todos nosotros, de preocuparnos, porque en lo que el Señor tiene por delante,
va a haber preguntas, va a haber hambre, va a haber quienes que el Señor va a querer abrir su entendimiento, abrir el hambre, y van a tener preguntas. Y el Señor nos dice a nosotros que tengamos, que podemos dar razón a los que van a tener la pregunta. You know, what God has in store, what God is gonna, you know, we don't know exactly what the Lord is gonna do, but we know He's gonna do something marvelous. And there are gonna be those who God is gonna open up or awaken a thirst and a hunger for this among the many, you know, fundamental truths, but the mystery of Israel, the why, you know, why we bless, why we pray, why we speak so much of the nation of Israel. And it is important for us, as the Word of God says, that we be able to give an answer, to give testimony, and to be able to do that, we have to have the information in our minds and our hearts. Not only give it as a, you know, just as information, as dry information. No es nomás tener la información en nuestra mente, en nuestro corazón y darlo así como información seca y hueca. No. El hombre que estuvo aquí atrás, ¿por qué nos influenció? Vamos a decir, ¿por qué nos influenció? No nomás por lo que dio, lo que dijo, pero con la pasión, con la entrega que Él lo dio, que Él lo dijo. Que no nomás era información hueca, no, era parte de su propia vida. Él lo decía, esto lo tengo en mis huesos, está en mis huesos, está en mi sangre. You know, the vessel that God used in a special way to influence our minds, He didn't just give dry information. It was information based on truth, but it was information done with passion. He was passionate about the God that he served, the God of Israel, and His plans and His word. And he transmitted that passion. And I believe that many of us were captivated by the truth and by the passion. ¿Cuántos de nosotros fuimos el Señor quiso usar su labio para cautivar nuestras mentes, no nomás con la información, pero con esa pasión? Y ahora nosotros, si Dios nos ha dado esa información, ese entendimiento, igual de poder transmitirlo, poder darlo con pasión, con entendimiento, para que el Señor en su grande misericordia pues usa nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros labios, nuestros pies para bendecir al pueblo de Israel. Dios les bendiga en este día. Y no sé si hay algo más que demos gracias al Señor que también que Eloisa salió bien de su operación, ¿verdad? Gracias al Señor que está bien. Y que el Señor, una vez más, hermanos, hay información. No sé, que los que hablan inglés, you know, those of us who speak English, primary English, there's some that, you know, maybe you speak both languages, but you understand English better. Well, there's information. There's really no excuse. It's all about the mindset that we have, if it's important to us. No, not only is there, you know, information in the, you know, in the internet or whatever, but the vessel that God used to share this mystery with us, God gave him tools to give to us. You know, so this you know, the book in English is, I believe it had not been published in English, but it's now in English. The history of the modern state of Israel. You know, if it's important to you, you know, speaking to our young people, get the book.
Read it, study it. Inform yourself. Inform yourself, and there's, like I said, there's a lot of other sources of information, but this was written by a man that we know his heart. We know his heart. We know his heart, and we know where he's coming from. So, God help us. God help us. Brother Phil, I don't know if there's anything else that we need to mention right now before we... Después del servicio, no sé quiénes están apuntados de salir después del servicio. No sé quién es el que va. I don't know who's. No está hermano Eliezer aquí. No. ¿Quién es el está encargado del grupo de hoy, hermano Eliezer? Hay un grupo, salió ayer salió hermano Daniel Ibarra y otros hermanos salieron, así como ha dicho el pastor, lo dijo el otro día, pues ciertamente el Señor está usando esto en manera global, en lo que Dios está haciendo por medio del mensaje, pero también pues no hay que olvidar de lo local, ¿verdad? Y pues con la ayuda del Señor queremos hacerlo. Entonces va a haber un grupo